días, bienvenidos a casa. Ahorita lo que escuchó fue el resonar del pez gigante, para que vea lo que se siente. Nada, no se crean. Vamos a iniciar este capítulo, que es el capítulo número 2 de esta serie, la serie de Jonás y la misericordia de Dios. Jonás y la misericordia de Dios. Es verdad lo que dice el intro, no sé si ustedes lo han estado leyendo, pero es verdad. Normalmente nos ponen el libro de Jonás y lo asociamos con los niños, lo asociamos con una clase de niños. Lo mencionábamos también en el grupo de vida, que normalmente hasta cantamos, entonamos una cancioncita de Jonás y hacemos ahí un pececillo. Es una ballena, pero dicen que es un pez y es un pez, pero no sabemos qué es, hombre. El detalle es de que hacemos dibujitos y estamos ahí trabajando conforme a el libro de Jonás. Pero realmente el libro de Jonás es mucho más allá que una historia para niños. Obviamente también los niños lo pueden escuchar y lo están haciendo en su clase de New Study Kids. Pero a lo que voy es de que no se limita solamente a la obediencia. Porque normalmente la palabra con la que se asocia o el tema con la que se asocia es la obediencia. Pero va mucho más allá. Estamos viendo y estamos desmenuzando este libro, que es un libro de 4 capítulos, muy pequeño. Pero nos estamos dando cuenta cómo podemos encontrar en cada versículo, en cada capítulo, la esencia de la misericordia de Dios. La esencia de la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Usted y yo estamos en este lugar, en este instante. ¿Saben por qué? Por la misericordia de Dios. Así como están, hermanos, yo le invito a que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, una vez más por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa, Padre. Hoy te pido, Señor, que tú prepares nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre. Pero como también en ocasiones lo mencionamos, ayúdanos, Padre, para poder ponerlo en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Ponemos en tus manos, Señor, toda palabra que se va a mencionar aquí, que sea tuya, Padre, que sea sazonada por tu Espíritu Santo, Señor. Y pon nuestro corazón, nuestra mente receptiva a esa palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, es el capítulo 2 y en esta ocasión, hermanos, vamos a ver este tema. La oración sincera de Jonás. ¿Qué dice? A ver otra vez, hermanos. Muy bien, esto es para que despierte y aparte pues ya sabe que mi inclinación es hacer eso porque pues me dedico a eso, y estoy ahí repitiendo con los niños. Así que, ¿qué dice ahí, hermanos? La oración sincera de Jonás. Muy bien. Hay un versículo, Jonás capítulo 2. En esta ocasión vamos a abordar el capítulo 2, ¿ok? Y son bien poquitos versículos, así que vamos a poder leerlo, vamos a poder analizarlo rapidito. Y obviamente, como también ya saben, se aterriza en el grupo de vida. Dice Jonás 2:7. Dice así: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. ¿Se les hace conocido estas palabras o esta acción? Que cuando la batalla es tan fuerte, cuando el problema es tan grande, no sé por qué, bueno, sí sabemos, ¿verdad? Pero recordamos al Señor. En ese momento de crisis, de frustración, de aflicción, recordamos al Señor. Dice Jonás: elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Ahora, pueden decir, ¿por qué en tu santo templo? ¿No estaba allá en el vientre del pez? Sí, sí estaba. Pero según los historiadores,
el libro de Jonás se le acredita como escritor al mismo Jonás. Y estoy seguro que dentro de ahí del pez no traía pluma ni nada para poder escribir. Entonces vamos a encontrar en esta oración precisamente que es muy similar a la narración de los salmos. Vamos a encontrar frases incluso que la podemos encontrar en los salmos. Esto es, hermanos, esto estamos hablando de aquí porque Jonás, una vez ya liberado, una vez que Jonás ya hizo lo que tenía que hacer, Jonás plasmó estas palabras. Se le acredita el libro de Jonás al mismo Jonás, ¿ok? Hay una gran idea y quiero que le pongamos mucha atención. Una oración sincera tiene el poder de mover el corazón de Dios. Lo vuelvo a repetir. Una oración sincera tiene el poder de mover el corazón de Dios. Examina tus intenciones y acércate a Dios con un corazón sincero. Antes de comenzar con el desarrollo de este tema, quiero mencionar algo. No se vaya a confundir con esta gran idea al decir de que Dios va a hacer lo que nosotros queramos, de que Dios está para cumplir caprichos. No es así. Pero hermano, es que está diciendo usted que una oración sincera tiene el poder de mover el corazón de Dios. Sí, pero vamos a ir analizándolo poco a poco. No quiero que se confunda y que se vaya con esto y diga, ya, el hermano dijo, ya nada más me acerco a Dios sinceramente, en mi concepto de sinceridad, le pido y ya como obra de magia al día siguiente o en ese instante va a aparecer. No, ¿ok? Vamos a ir analizándolo poco a poco. Quiero leer el capítulo 2 de Jonás. Si usted trae su Biblia, lo puede ir leyendo juntamente conmigo. Pero mientras voy leyendo, quiero que vayamos poniendo atención en cada palabra. Y si alguna frase o algunas palabras usted se encuentra identificado con ello, lo puede atesorar, lo puede marcar o lo puede subrayar como usted quiera. Pero esta oración yo creo que se asemeja mucho a las oraciones que en ocasiones hemos hecho nosotros. En momentos de crisis, de necesidad, de suma aflicción, la oración sale sincera del corazón. Dice Jonás capítulo 2, ya estando Jonás en el pez, acuérdense que cuando en el capítulo 1, el último versículo es de que lo arrojaron al mar y Dios ya tenía un pez preparado para Jonás. Dice el versículo 1 del capítulo 2, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte cuando la vida se me escapaba. Recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Dice el 10. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Cuando leemos y analizamos un poquito
los versículos que acabamos de escuchar, en contraste a lo que escuchamos en el primer capítulo, y nos damos cuenta y nos vamos dando cuenta de cómo es realmente el carácter de Jonás. Yo sé que muchos se sorprendieron, porque a lo mejor teníamos a Jonás en otro concepto, pero ahora lo estamos conociendo bien. Un profeta enojón, un profeta a lo mejor mal encarado, un profeta con una actitud no muy positiva, pero al fin de cuentas, un profeta. Y cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta del contraste. Pues no que muy valiente, pues no que muy arrójenme al mar. Ahora escuchamos la narración de su oración, pero no se preocupe, hermanos. Es literalmente una escena nuestra. Es literalmente muchas ocasiones que hemos pasado nosotros mismos en esa misma situación, en desobedecer a Dios de una u otra forma, en estar viviendo alguna calamidad, y entonces recordamos al Señor, nos postramos, clamamos y Él nos responde. Gloria a Dios por eso. Dice el versículo 1 y dice ahí, ya lo habíamos mencionado, la oración en sí es muy similar en cuestión de estructura, de escritura, a los salmos. Y el versículo 1 dice esto: Jonás oró desde el interior del pez. Jonás oró desde el interior del pez. Esto es una gran lección para nosotros. Miren que Satanás es especialista en querer ponernos trabas, en querer ponernos candados, piedras de tropiezo. ¿A qué me refiero? Una de las situaciones que utiliza Satanás más comúnmente, y comienza en la mente del creyente, y comienza en la mente del Hijo de Dios, en decir: tú no eres digno, tú no sirves para nada, estás desperdiciando la misericordia de Dios. Y déjeme decirle algo, que ya también lo hemos mencionado. Satanás tiene razón. No somos dignos, pero el Señor Jesús nos hace dignos. El Señor Jesús nos hace dignos. Y entonces, ese es un gran ejemplo para nosotros. No importa en el lugar que usted y yo nos encontremos. No importa en qué etapa del problema, si apenas está iniciando, si ya está comenzado, si ya tiene algunos meses durante ese problema. No importa dónde usted se encuentre. Este mensaje es un mensaje de esperanza. Este mensaje es un mensaje como la misericordia de nuestro Dios se manifiesta diariamente. Así que si usted está literalmente en ese problema, en medio de ese problema, que podremos decir está en el interior del pez, no se preocupe. Ahí Dios nos puede escuchar. Ahí Dios nos puede atender. No se limite a querer salir por sus propios medios, porque muy seguramente no vamos a poder. Porque muy seguramente vamos a estar resbalando y resbalando y cayendo al fondo y cayendo al fondo. Pero ahí donde se encuentre usted, cualquier problema que sea, escuche bien, cualquier problema que sea, nuestro Dios es fiel y atiende la necesidad de una oración sincera. Jonás oró desde el interior del pez, quiere decir en medio del problema. Su problema estaba comenzando. Tenía poquito de estar comenzando y ya estaba en su clímax. Estaba en las profundidades del mar. Es poco probable que algo así ocurra normalmente a cualquier persona. Es improbable que alguien descienda hacia el interior del mar, en la boca de un pez, y pueda sobrevivir. Es improbable. Es más, también es improbable que usted y yo salgamos de un problema tan grande. Pero Dios, al Dios al que servimos, al Dios en el que creemos, Él lo puede hacer real. Porque Él tiene misericordia todos los días
dice su palabra. Dice versículo 2, en mi gran aflicción, el Señor escucha y responde. Podemos encontrar en las palabras de Jonás que no era cualquier aflicción. Dice, en mi gran aflicción. Quiero hacer un comentario en este versículo. Esa gran aflicción que menciona Jonás, muchos de nosotros podemos estar viviendo o hemos vivido en ese tipo de situaciones. Pero yo creo que esta gran aflicción de Jonás es bien evidente de que no es un castigo de Dios y no es nada por el estilo, aunque algunos piensen así. Lo que está viviendo es solamente la consecuencia de sus decisiones. ¿Se acuerdan de esa frase domingos atrás? Consecuencias de nuestras propias decisiones. Jonás estaba experimentando la consecuencia de sus propias decisiones. Pero al momento de que comenzó a orar, al momento que comenzó a clamar, nuestro Dios ya también tenía la solución. Dice que él tenía ya un pez preparado para Jonás. Y pudiese ser muy grotesco el decir un pez en las profundidades. A lo mejor puede ser muy grotesco que posiblemente estemos estancados en algún problema grave en nuestra vida personal. Déjeme decirle algo. Muy seguramente lo que estamos pasando, estamos experimentando la misericordia de Dios. ¿Cómo puede ser posible? Si es un contraste absolutamente de lo que tenemos el concepto de misericordia. Pero déjeme decirle algo. Les pregunto, ¿Jonás merecía el pez? No. ¿Jonás merecía ser rescatado por Dios de una manera sobrenatural? No. Jonás lo que merecía era morir. Él lo quería. Muy seguramente él lo deseaba. Arrójenme al mar. Lo único que quiero es no cumplir la voluntad de Dios en este momento. Entonces arrójenme al mar. Pero cuando ya estaba ahí, Dios manda su misericordia en forma de pez. Lo podemos ver de esa manera. Y no estaba disfrutando su consecuencia al 100%, sino la mano de Dios interviene y su mano de misericordia se extiende hacia nosotros diariamente, así como lo hizo con Jonás. Y entonces el pez debe de ser una gran aflicción, una gran tormenta, un gran problema. Lo que no podemos ver es de que es el brazo de misericordia de nuestro Dios, evitando la verdadera consecuencia que usted y yo merecemos, que Jonás mereciera. ¿Sí me explico? Ese es el pez. Dice Jonás, en mi gran aflicción. Y obviamente lo entendemos, está complicado. Pero él sigue orando, él sigue orando, él sigue orando. Y nos dice la palabra de Dios que durante 3 días y 3 noches él estuvo allá abajo en las profundidades. Misericordia de Dios en su máxima expresión. A lo mejor el problema o la situación que estamos pasando, nos falta analizar, a lo mejor es misericordia de Dios, evitando la verdadera consecuencia que usted y yo merecemos. Dice el versículo 3, 4 y 5, 6. Jonás expresa, lo que leímos ahorita, en estos versículos Jonás expresa su desesperanza y también el conocimiento de la soberanía de nuestro Dios. Al mismo tiempo contempla esperanza y misericordia. Esto es algo de mucho contraste. Pero si leemos
volvemos a leer esos versículos, lo vamos a comprender, lo vamos a entender. Cómo él narra de una manera tan cruda, tan muy sentimiento de lo que él estaba pasando. Hacia el fondo, las algas, la tierra lo oprimía y estaba en la profundidad. Ese vientre de aquel gran pez. Aunque el escenario era grotesco, aunque el escenario era cruel, lo único que está experimentando Jonás es esperanza y misericordia de parte de Dios. El versículo 7. El versículo 7, hermanos, es nuestra imagen. Es lo que decía. Cuando la vida se me escapaba, clamé al Señor. Me acordé de ti y clamé en tu santo templo. Eso lo hacemos comúnmente. Y miren que ni es un regaño, ni es un estirón de orejas, ni es nada de eso lo que estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es solamente que podamos identificar la misericordia de Dios. Y cuando estemos en necesidad, porque muy seguramente vamos a estar en necesidad, sepamos a quién clamar. Sepamos que nuestro Dios tiene misericordia. Sepamos que nuestro Dios nos ama. Y en el momento de crisis, de prueba y de angustia, usted puede doblar sus rodillas y clamar al Señor con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero, poniéndose en línea recta, en sintonía con la voluntad de nuestro Dios, que es precisamente lo que estaba haciendo Jonás. Jonás estaba clamando y lo que estaba haciendo era una oración sincera, así como lo dice él, pero lo único que se le estaba revelando era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios cubriéndolo, la voluntad de Dios resguardándolo de esa presión del agua, de esos depredadores. Y su oración se estaba poniendo en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que él fuera a predicar a Nínive. Y Dios lo estaba resguardando. Y conocemos el desenlace. Dice que Dios ordenó en el versículo 10 que fuera y lo escupiera en la playa. Entonces, nuestra oración en tiempos de necesidad y en tiempos de crisis, necesitamos alinearla a la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Usted y yo podemos clamar a nuestro Dios, al Espíritu Santo, para que nos ayude y para que nos enseñe por qué pedir. Dice la palabra de Dios que pidamos, que pedimos, pero pedimos mal. Lo había mencionado ya anteriormente. Pidamos por necesidad, por una necesidad, no por una necedad. Es diferente. Si vivimos una vida espiritual con variantes, algo similar a lo que quizás estuvo viviendo Jonás, de que hoy sí, mañana no, mañana quién sabe. Si comenzamos a vivir nuestra vida espiritual de esa forma, lo único que podemos estar seguros es que vamos a sufrir muchos dolores de cabeza. Si le decimos una vez al Señor, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, aquí estoy, condúceme hacia donde tú me quieras llevar, y luego ya nos dice, y luego, no, mejor no. Y ahí estamos, ahí vamos a estar, dando vueltas y vueltas. Versículo 8. El orgullo, el egocentrismo, el yo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy que anda muy de moda el humanismo, el decir que usted es el importante, el decir que yo soy el importante, el decir que la gente piense lo que quiera, usted es libre de decidir, usted sigue caminando, se lleve de encuentro a quien se lleve. Ese es el pensamiento del humanismo. Y en cierto punto está bien, pero ya en un extremo caemos en esto. Dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Orgullo, egocentrismo, el yo merezco, el yo estoy bien, en todos los demás están equivocados.
es sinónimo de idolatría. La toma de decisiones no va a ser muy segura. Y necesitamos entender que la misericordia de Dios existe permanentemente. En pocas palabras, Jonás caminó con Dios, fíjense bien, y permitió que Dios lo guiara, y aún así abandonó su misión. No le correspondía la tormenta, ni el pez, ni todo lo que estaba experimentando al llegar al fondo. No le correspondía, pero él tomó decisión en el decir: yo decido no hacerle caso a Dios. Yo decido no obedecer su palabra, siendo que ella había caminado mucho tiempo con Dios, siendo que Dios le hablaba audiblemente. Él tenía una relación personal con Dios y él dijo no. Entonces sufrió lo que tenía que sufrir, pero nada de eso hubiese pasado si él no hubiera obedecido. Si él hubiera obedecido. El versículo 9 y 10 nos reflejan esta obediencia. Recapacitar en medio de crisis, en medio de la prueba. El reconocer y entender, fíjense bien, el reconocer y entender que la salvación viene única y exclusivamente de nuestro Dios. No es por quiénes somos, no es por qué es lo que hacemos. La salvación enteramente, todo el tiempo, viene de parte de Dios. Solamente de Dios. Y en el 10, cuando ya el pez va y lo vomita, se escucha feo y a lo mejor hasta a algunos les da asco, pero es contemplar la misericordia de Dios. Debe de morir en las profundidades. Jonás tuvo la oportunidad de ir y obedecer al Señor. Pónganse de pie, hermanos. Tenemos un gran desafío en esta semana para nosotros. Y este desafío se encuentra literalmente en la palabra de Dios. Si usted abre su Biblia y va a Hebreos capítulo 4, versículo 16, se va a encontrar con este versículo. Dice lo siguiente: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios bondadoso. Tenemos un Dios que nos oye, que nos escucha y Él responde. Dice Salmos 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno. Si hay aquí alguien que solamente ha escuchado y nunca se ha decidido al 100% a entregar su vida al Señor, reconociendo que somos pecadores y necesitamos un Salvador, la palabra de Dios hoy nos invita, hoy nos incita, y dice el Salmo 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y si usted ya lo hace, gloria a Dios. Gloria a Dios. No nos queda más que darle la gloria y la honra a nuestro Dios.